Estamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles y es el capítulo 16 y estamos considerando esta última parte de lo que aconteció con el carcelero de Filipos y también con su familia, con su casa. Y vamos a considerar en esta ocasión los versículos 33 y 34, versículos 33 y 34 de Hechos capítulo 16, donde se nos dice que el carcelero, tomándolos, es decir, a Pablo y a Silas, en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Y la pregunta que tenemos que hacernos muchas veces, todos aquellos que nos congregamos bajo la palabra del Señor, es esta: ¿cuáles son las evidencias? ¿Cuáles son las pruebas de que conozco a Dios? Tantas veces podemos dudar acerca de nosotros mismos, cuál es nuestra posición espiritual delante de Dios. ¿Realmente puedo estar seguro de que tengo una fe que me salva en la persona del Señor Jesucristo? ¿Cuál es la evidencia de esa fe salvadora? ¿Cómo puedo estar yo persuadido de que soy un hijo de Dios? Y para contestar a esa pregunta, la Escritura una y otra vez nos trae una serie de evidencias que con toda claridad ponen de manifiesto lo que significa formar parte del pueblo de Dios. De hecho, muchas veces, incluso cuando leemos las epístolas del mismo apóstol Pablo, podemos llegar a la conclusión de que en todas ellas, de alguna manera, está tratando este tema de las evidencias de que formamos parte del pueblo de Dios. Es una pregunta fundamental que podemos hacernos y la podemos contestar por muchas razones, desde muchos pasajes de las Escrituras. Pero este pasaje en concreto, como nos lo presenta, es muy interesante y por eso estábamos leyendo nuevamente todo el relato, porque lo presenta exactamente igual que en el caso de Lidia. Empezó este relato Lucas con la persona de Lidia y lo concluye con la figura del carcelero de Filipos. Y lo que tenemos que observar, y una y otra vez me gusta llamar vuestra atención sobre ello, es que no solamente tenemos un relato veraz, ¿no?, de lo que aconteció entonces, algo histórico, sino que tenemos también una reconstrucción literaria, es decir, se nos está presentando desde un punto de vista que ciertamente Lucas fue inspirado por el Espíritu Santo para hacerlo de esta manera, pero lo está haciendo de tal manera que podamos ver que es una unidad de conjunto y que podamos ver cómo el Espíritu Santo quería enfocar lo que fue el comienzo de la iglesia cristiana entonces en Filipo. Y por tanto lo que vemos en el caso de Lidia es exactamente lo que vemos también en el caso del carcelero de Filipos, es decir, se nos habla de la realidad, de lo que aconteció en ellos por medio de estas evidencias, por medio de estas pruebas de que verdaderamente formaban parte del pueblo de Dios. Y eso es lo que aquí justamente se quiere llamar nuestra atención sobre ello. Al igual que en el caso de Lidia, no se dice específicamente que cuando Pablo y Silas le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, por ponerlo de otra manera, el carcelero dice y creyó, en el sentido de que simplemente le creyó en lo que le estaban diciendo, no simplemente dice que creyó esto, sino que hace otra cosa que es muy interesante. Lo que hace es mostrarnos el cambio en la vida de ese carcelero. Y ese es el método de la Escritura, ¿no es verdad? Y esto es importante para nosotros que seamos instruidos en ello. No se trata simplemente de decir que creemos algo, ¿no? Incluso la verdad de Dios, sino cuáles son las pruebas en nuestra vida de que hemos creído. ¿Cuál es la evidencia en nuestras vidas? ¿Qué cambio real hay en mí que me puede llevar a afirmar que verdaderamente he creído? Lo que hace Lucas aquí es presentarnos el caso del carcelero como esa evidencia de la obra de Dios en él. Y esto es lo que nos tiene que ocupar en estos momentos. Dice que el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios.
Vemos que la primera evidencia que aquí aparece es esa consideración por estos hombres que, como hemos estado leyendo, habían sido golpeados con varas muchas veces. Aquí se nos dice, lo hemos estado leyendo, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. Podemos imaginar el estado físico, el deterioro de estas personas después de haber sido sometidos a ese azote que dice aquí Lucas que fue un azote, mucho azote el que llevaron. Y inmediatamente este hombre tiene una compasión por ellos. Los toma en aquella misma hora de la noche y les lava las heridas. Vemos, por tanto, que la primera evidencia que llama Lucas es esa consideración por el más necesitado. Aquí hay alguien que ha sufrido terriblemente y este carcelero tiene una nueva forma de enfocar la situación. Antes los había arrojado en lo más profundo de la prisión, les había puesto el cepo, y ahora, sin embargo, los toma en aquella misma noche y cuida de sus heridas. La fe cristiana una y otra vez nos dice que tenemos que tener consideración por aquellos que más necesitan. Esto encontramos constantemente en toda la Escritura, ¿no? Es así como encontramos en esa parábola de nuestro Señor Jesucristo, la parábola del buen samaritano, aquel samaritano, tantos religiosos, ¿no?, que había alrededor y ninguno hizo nada por aquel hombre que fue asaltado en el camino. Y dice, sin embargo, que un samaritano que iba de camino, viéndole, fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y le dijo al mesonero, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y dice Jesús, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y aquel hombre de la ley le dijo, el que usó de misericordia con él. Y Jesús dice, ve tú y haz lo mismo. El cristianismo tiene que ver con esa consideración práctica con el más necesitado. ¿De qué nos vale decir que tenemos amor si cerramos nuestro corazón para aquel que lo necesita? Y por tanto hay un énfasis, notarlo aquí, que cuando habla de este carcelero, algo ha pasado en el carcelero. Estamos seguros de que ha creído, pero no dice ha creído, vuelvo a reiterarlo como lo pone Lucas, sino que dice, él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas, les lavó las heridas, tuvo un cuidado con ellos. Estas personas tan necesitadas, tan heridas físicamente, necesitaban ese consuelo. Y por tanto nosotros tenemos que ver que la naturaleza de la fe cristiana es una naturaleza que se vuelca hacia el bienestar de los que están a nuestro lado, especialmente de los más necesitados. Tenemos que tener esa compasión por aquellos que están a nuestro lado y que están sufriendo. Esa es la evidencia, en este caso, de estas personas, además, que habían sido esos mensajeros de gracia para el carcelero, que a través de ellos, a través de estos mensajeros, había recibido ese mensaje de salvación. ¿Cuánto más no va a cuidar de estos mensajeros de la gracia de Dios que han venido a su vida? Somos conscientes de la importancia de vivir de cara a las necesidades de los que están a nuestro lado. Porque ahí es donde está la fe cristiana, ¿no? Cuando hablamos de cómo esto adquiere un desarrollo, yo me gusta, déjame que lo ponga de otra manera, ¿no? No somos cristianos del siglo I y por tanto incapaces de ver a la historia y ver lo que ha pasado, ¿no? Pero nosotros vivimos en el siglo XXI y vemos el desarrollo de la humanidad y vemos esta idea de los hospitales. ¿De dónde viene esta idea de cuidar de los enfermos? Esto es una cosa que tenían los paganos, ¿no? Recordamos cómo los paganos, ¿no?, decían, estamos perdidos, decían los paganos. El cristianismo va a acabar con el paganismo. ¿Sabéis por qué? Decía un pagano bastante inteligente. Porque es que ha venido la peste y hasta cuidan de nuestros propios enfermos. Claro, eso acaba con un imperio pagano. Eso es lo que derrumbó el imperio pagano. Es que cuidan no de los suyos,
Si es que cuidan hasta de nuestros enfermos, nosotros nos vamos corriendo de las ciudades porque ha venido la peste. Huimos como de la peste, se suele decir así, ¿no es verdad? Pero ellos se quedan a riesgo de su vida y cuidan de nuestros enfermos. Y la idea del hospital, ¿no? La idea de este cuidado, ¿no? ¿De dónde viene, ¿no? La encontramos aquí, ¿no? El caso de Casiodoro de Reina, ¿no? Porque viene al caso, ¿no? Que es lo último que hace en Frankfurt antes de morir, pues funda este hospital, este lugar de refugio para los que estaban huyendo de las persecuciones en Holanda, ¿no? Y esa institución sigue hasta el día de hoy, vigente. Cuidado por los demás. Somos conscientes de la herencia que el cristianismo ha dejado en este mundo, de cuidado por los demás. Nos damos cuenta de que eso no es algo obvio, que hay que cuidar de la gente, que tiene que haber un doctor y que tiene que haber enfermeros, sino que es un legado de la fe cristiana a este mundo, pero tenemos esa consideración personal por aquel que más lo necesita. Eso está diciendo. Pero notad que en segundo lugar se nos dice aquí que después de haberle lavado sus heridas enseguida se bautizó él con todos los suyos. Vemos también este bautismo, que es el bautismo. El bautismo realmente es una señal de la fe. Estábamos diciendo que aquí, si os dais cuenta, Lucas está trazando un paralelismo entre Lidia y el carcelero. ¿Qué es lo primero que se nos dice de Lidia? Que Dios abrió su corazón. Y podríamos pensar que el siguiente versículo diría, y Lidia creyó, pero no. Dice el siguiente versículo, y cuando fue bautizada. Aquí es exactamente igual. Habla del bautismo. ¿Por qué? Porque el bautismo significa esa identificación con la persona del Señor Jesucristo. El bautismo implica que yo soy consciente de que mi salvación viene por causa de mi unión con la persona del Señor Jesucristo. Esa es la salvación. Somos salvos por medio de la unión con el Señor Jesucristo que se efectúa por la fe. Y esa salvación que tenemos en Cristo Jesús es juntamente con Él, por causa de lo que Jesús ha hecho. Él, fundamentalmente, sabemos que murió en una cruz por nosotros, que fue sepultado, verdaderamente murió, no fue una apariencia de muerte, sino que fue sepultado, murió por nuestros pecados, porque Él no era pecador, pero también se nos dice que resucitó a una nueva vida. Y la salvación consiste en que yo vengo a ser uno con Cristo Jesús, es decir, hago mía esa obra. Y el bautismo es la expresión gráfica, conforme a la enseñanza de la palabra de Dios, de esa identificación con Cristo. Hay ese morir con Cristo Jesús al pecado y ese resucitar a una nueva vida con el Señor Jesucristo. Hay esa obediencia, por tanto, a ese mandamiento. Y por tanto, si tú eres creyente, tienes que bautizarte. Si has creído en el Señor Jesucristo, no puedes demorarlo. Es curioso, ¿no? Que quizás pensamos, bueno, pues ya lo tengo que pensar, pero dice aquí, tomándolos en aquella misma hora, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Hay que bautizarse, si tú crees, pide el bautismo. Si eres un creyente, tienes que pedir el bautismo. Tienes que decir, yo me quiero bautizar porque he creído. Mi salvación está, que es lo que expresamos en el bautismo, fuera de mí, en lo que Cristo hizo por mí, pero algo que ha venido a ser mío por la fe. Yo soy del Señor Jesucristo y soy uno con el Señor Jesucristo. Y mi salvación está en esa identificación con Él y quiero expresarlo de una manera pública. Pero no solamente se nos dice que se bautizó, sino que dice que llevándolos a su casa les puso la mesa. Aquí vemos otra de las evidencias de la fe cristiana, que es esa hospitalidad. Una y otra vez estamos hablando de esto, la hospitalidad. Esa palabra también está relacionada con el cuidado, ¿no? Es verdad, el hospital, el cuidado de otros. ¿Qué es la hospitalidad? Es realmente alojar a aquellos que lo necesitan por las circunstancias que sean. Y la Escritura una y otra vez también nos llama a que seamos hospitalarios. Ese ejemplo que encontramos en el caso de Abraham.
con esa hospitalidad que proporcionó a esos seres celestiales que se le aparecieron en forma humana, que se relata en el capítulo 18 de Génesis, y que le trajeron ese mensaje acerca de cuál iba a ser su futuro y los planes que Dios tenía para su familia. Y por tanto tenemos que ver ahí que nuevamente hay una impresión que nos trae la Escritura acerca de que el cristiano, la evidencia de que uno es cristiano es que está pendiente de los demás. ¿Esta persona necesita hospitalidad? ¿Se la vamos a ofrecer o no? Estamos pendientes de ofrecer hospitalidad, ¿no?, entre nosotros. Realmente nos preocupamos cuando viene alguien entre nosotros de ofrecer hospitalidad, o invitamos a gente, ¿no? Decimos, mira, cuando quieras venir aquí entre nosotros, tienes una casa, ¿no? Vas a tener un plato de comida en mi casa, puedes alojarte en mi casa. Tenemos esa mentalidad, ¿no? Esto es una evidencia de la fe cristiana, es una evidencia de que somos del Señor porque no estamos pendientes solamente de nosotros mismos, sino de otros. Claro, es una incomodidad, ¿no? Podemos pensar de tener a alguien en nuestra casa. No, es que yo no lo puedo tener, es que mis circunstancias... Pero tenemos que ser capaces, ¿no?, de sufrir algún tipo de incomodidad por causa de otros. No simplemente se trata de vivir para nosotros mismos. Tenemos que buscar, como en este caso vemos a este carcelero, que él se ocupa de otros. Tenemos nosotros esa mentalidad práctica, concreta, de ofrecer hospitalidad a aquellos que lo necesitan. Y se nos dice algo más acerca de él. Estamos insistiendo en esas cosas porque, como veis, es lo que dice el texto y eso es lo que estamos mirando. Dice, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Es muy interesante, ¿no?, que se traiga esa nota de gozo que vino a él y que lo hizo con todos aquellos que también habían depositado su fe en el Señor Jesucristo en su propia casa y que buscaron también, por tanto, ese bautismo. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Qué es esto? Es algo curioso, ¿no? Nuevamente tenemos que ver el trasfondo de esta historia. Es fundamental que lo veamos. Aquí hay una persona que se está regocijando, que se está alegrando sobremanera por lo que le ha pasado, porque ha creído. Ha habido un cambio extraordinario, ¿no es verdad? Porque, ¿qué hemos leído hace un momento? Que dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. De una situación de desesperación tal, de que iba a acabar con su propia vida, pasa a regocijarse. ¿Qué es lo que ha hecho la diferencia? Es Dios mismo. Es el Evangelio mismo el que ha cambiado a esa persona. Y ese gozo, por tanto, se nos está indicando en la Escritura, es el sentido final de la fe cristiana. Me gusta en ese sentido, ¿no?, como se titula la autobiografía de C.S. Lewis, ¿no? Siempre me ha parecido un título fantástico para un libro, ¿no?, para una biografía de conversión, que es realmente el libro suyo. ¿Qué dice Lewis? Dice el autor de las Crónicas de Narnia, dice, el título es Cautivado por la alegría. Cautivado por la alegría. ¿Qué es Cristo Jesús? Es la alegría que ha venido a nuestras vidas finalmente. ¿Qué es lo que estamos anunciando? Estamos anunciando una ética, una moral, un comportamiento duro, difícil. No, estamos anunciando lo que da sentido a nuestra vida, lo que llena de regocijo nuestro corazón. Estamos anunciando a uno que al pensar en Él, al creer en Él, llena nuestro corazón con una alegría inexpresable, con un gozo, como dice el apóstol Pablo, describiendo a aquellos primeros cristianos, un gozo inefable y lleno de gloria. Inefable es una palabra que significa que carecemos de vocabulario para expresarlo. Y lleno de gloria significa que el gozo es como la antesala del cielo. Cuando nuestro corazón se encuentra regocijándose y gozándose, entonces nos encontramos realmente cerca de esa presencia de Dios que será por toda la eternidad. Porque ¿qué es ese lugar? Ese lugar es un lugar de gozo y de alegría indescriptible. Ese es el cielo. Y Luis hablaba de ese sorprendido por la alegría. ¿Qué te sorprende del Evangelio? Somos sorprendidos por la alegría de saber que tenemos a un gran Salvador,
en la persona de Cristo Jesús, que nos ha pasado lo mejor del mundo, como esas parábolas del Señor Jesucristo. Aquel comerciante de perlas, ¿cómo sabría ese hombre de perlas? Era un comerciante, toda la vida viendo grandes perlas, pero cuando descubre la gran perla, lo vende todo para comprar esa perla. ¿Es eso Cristo Jesús para ti? Es aquel que llena de alegría y de gozo tu vida, el que da sentido. Estoy diciendo que el gozo aquí no simplemente significa esa alegría que el mundo puede tener, quizás cuando le va bien, ¿no? Quizás cuando ha bebido algo. No estamos hablando de eso. Este gozo del que se está hablando aquí es un sentido profundo de que somos del Señor. Un sentido que llega hasta el punto de mostrarnos un sentido de lo que es nuestra propia vida. Mi vida está orientada hacia la persona del Señor Jesucristo y eso es lo que da un sentido de paz y de regocijarme en Él. ¿Hay algo de eso en tu propia vida? Y esto es lo interesante, ¿no? Cuando vemos estas cosas, siempre de estos contextos, ¿no?, tan fantásticos de la Escritura. ¿Dónde estamos? Estamos en Filipos. ¿Y sabemos algo más de Filipos? Sabemos algo más de Filipos, sí. Sabemos que Pablo escribió después una epístola, una carta a los filipenses. ¿Y cómo llamamos a esa epístola a los filipenses? Bueno, la podemos llamar de muchas maneras, pero la llamamos la epístola del gozo cristiano. ¿Qué dice Pablo escribiendo a los filipenses? Sin duda alguna, pensando en aquella escena, ¿no?, en la casa del carcelero. Dice Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre, siempre. Otra vez os digo, regocijaos. No me puedo cansar de repetir. Es como si dijera el apóstol Pablo, que la esencia misma de nuestra fe es ese gozo que nada puede apagar. Ese gozo que muestra que lo mejor ha venido a nuestras vidas. No descanses hasta que algo de ese gozo y de esa alegría que nos dice el Nuevo Testamento, que es la evidencia de que somos del Señor Jesucristo, aparezca también en tu vida. Somos llamados a regocijarnos. Somos llamados a alegrarnos de esta manera. El apóstol Pablo no puede ser malinterpretado porque dice, regocijaos en el Señor Jesucristo siempre. Pero mis circunstancias son tan complicadas. Es que lo está diciendo en los siguientes versículos. Si conocéis el contexto de esa exhortación de Pablo, está hablando de personas que se encuentran en circunstancias difíciles. Pero sabéis, en esos momentos somos llamados a regocijarnos. ¿Por qué? Porque el gozo no depende de las circunstancias externas. El gozo cristiano. La alegría del mundo sí depende. Si me va bien esta vida, si tengo salud, si tengo posesiones, si tengo amistades, entonces me puedo alegrar. Pero si no, triste y sombrío atravieso la vida. No. El gozo cristiano no depende de nuestras circunstancias externas, depende del hecho de que somos del Señor Jesucristo. Y nada puede alterar esa circunstancia, nada puede cambiar el hecho de que somos del Señor Jesucristo. Es lo mejor que tenemos, que nada ni nadie nos podrá arrebatar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y tenemos que meditar en estas cosas de tal manera que podamos encontrar en nuestro corazón ese regocijo. ¿Acaso no es la evidencia que necesita un mundo como este, un mundo triste, un mundo enfadado como el nuestro, ¿no? ¿Qué necesita un mundo como este? Necesita cristianos que muchas veces, incluso al ser mirados por la gente, digan, pero esta persona tiene algo distinto en ella. Esta persona está afrontando la vida de otra manera, porque se ve en su propio rostro, ¿no? Se ve en su propia actitud hacia la vida, que tiene algo que yo no tengo. A eso es lo que somos llamados. ¿Cuál es la mejor apologética, la mejor defensa de la fe? La mejor defensa de la fe, nos dicen pasajes como estos, es este gozo, este regocijo que se tiene que manifestar en nosotros, pero que solamente será posible si somos conscientes de lo que Dios ha hecho por nosotros en la persona del Señor Jesucristo.
Y eso es precisamente lo que dice aquí el apóstol. Es muy interesante, que no simplemente dice se regocijó con toda su casa, sino dice algo más. ¿Dónde está la fuente de ese gozo y de esa alegría cristianas? Y se regocijó, dice, con toda su casa de haber creído a Dios, de haber creído a Dios. Esta afirmación en sí misma es sorprendente porque vivimos en una cultura que dice que cree en Dios. Oh, yo sí creo en Dios. Yo creo, sí, creo que hay Dios. Pero, ¿es esto lo que está diciendo aquí el apóstol? ¿Qué le pasó a este carcelero? Yo creo que existe Dios a partir de ahora y por eso me alegro. Es evidente que no está refiriéndose a eso. Es evidente que está yendo mucho más allá, que es lo que decimos de mirar la profundidad que tiene la Escritura. Cuando dice haber creído a Dios, está diciendo algo que es fundamental para ti y para mí, porque es la esencia misma de la fe cristiana también. Significa literalmente darle crédito a Dios, darle crédito a Dios. Esto es muy distinto a tener tú una idea de cómo tiene que ser Dios y decir que crees en Dios. O decir, bueno, pues creo que habrá algo por ahí. No es eso, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el hecho de que tú le das crédito a la revelación que Dios ha hecho de sí mismo en su propia palabra. Que te sometes a lo que Dios dice en su propia palabra y encuentras, quizás para tu sorpresa, manifiesta que hay un cambio que jamás habrías podido imaginar en tu vida. Eso es lo que hace el Evangelio. Nuevamente tenemos ya digo, me encanta este título, ¿no? Sorprendido por la alegría. Muchas veces creemos que estamos en control de todas las cosas nosotros, ¿no es verdad? Yo controlo en mi vida y tal, no, pero no. Es Dios el que viene a buscarnos a nosotros y nos sorprende. Como muchos de nosotros nos podemos identificar con la conversión de Luis. No buscábamos a Dios, pero Él vino a nosotros y nos sorprendió con la alegría. Él viene a nosotros y esa es la realidad que aquí se está anunciando. Le damos crédito a esa revelación que aparece de Dios en las Escrituras. En este caso, a ese mensaje que, notadlo bien, nos está diciendo Lucas, está completamente centrado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Tenéis que comparar, ¿no? Porque esto es la técnica de Lucas, ¿no? Tan fascinante de traer el Evangelio. ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen? Le están hablando, como dice la gente, de Dios, ¿no? En general. No, dice, cree en el Señor Jesucristo. Los centran en la persona del Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Y luego la conclusión es, se regocija de haber creído a Dios. ¿Qué está diciéndonos aquí? Que no hay verdadero conocimiento de Dios fuera de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Que el único conocimiento salvador de Jesús es aquel que tenemos, del Dios, es aquel que tenemos en el Señor Jesucristo. Creer a Dios es dar crédito a la palabra del Evangelio, que te dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La salvación está solamente en la persona del Señor Jesucristo. El mensaje distintivo de la Iglesia cristiana es anunciar que solo Cristo Jesús, el Señor Jesús, salva a los pecadores. Y por tanto la Escritura nos está llamando a nosotros a que consideremos estas cosas. ¿Das crédito tú a Dios? A la revelación que Dios hace acerca del Señor Jesucristo en toda la Escritura. La Biblia tiene una sola llave para entenderla, que es Cristo. Todo el Antiguo Testamento rezuma de la persona del Señor Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento es como una carta de presentación inmensa acerca de Jesucristo. Y en el Nuevo Testamento tenemos esa revelación completa, total, final, de quién es la persona del Señor Jesucristo. Y por tanto, creer a Dios es aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Has aceptado tú a Jesús como tu Señor y tu Salvador? Eso significa creer en Dios. Eso es lo que verdaderamente nos está diciendo aquí la Escritura, que significa ser de Dios. Somos conscientes, por tanto, de la realidad de lo que significa ese
gozo al que somos llamados, ¿cómo podemos incrementarlo? Nos está diciendo que tenemos que creer en esa rica revelación que nos está en la Escritura acerca del Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos afrontar una vida como esta? Una vida de desánimo, una vida muchas veces de reveses, una vida de cosas que no comprendemos por qué nos pasan. ¿Cómo podemos afrontarlo? Tenemos que afrontarlo desde un texto como este, creyendo a Dios, creyendo en esa revelación que se nos trae en la Escritura acerca de quién es el Señor Jesucristo. Y esa es la realidad que nos está trayendo la palabra de Dios. La salvación es una transformación. No podemos hablar de que somos verdaderamente cristianos si no hay un cambio en nosotros. Y lamentamos que ese cambio no sea tan profundo y tan radical como debiera ser, pero si hay algo de esa consideración por el prójimo, entonces ha habido ese cambio en nuestra vida. Si hay realmente esa obediencia a los mandatos de Cristo Jesús, ese buscar el bautismo, si hay realmente ese gozo, aunque sea muchas veces intermitente y difícil de mantener, en medio de las circunstancias de esta vida, algo ha habido en medio nuestro. Que somos llamados. Somos llamados a darnos cuenta, por tanto, que esa transformación de la que habla la Escritura es una transformación integral, es una transformación completa de la persona en toda su forma de pensar y en toda su forma de actuar. Es muy interesante, no sé si nos damos cuenta de ello. Habéis visto, ¿no? Este es el último aspecto que trae aquí Lucas, tan curioso, que habla de esa orientación hacia el prójimo, pero también habla de esa orientación hacia Dios. Y esa orientación hacia el prójimo y esa orientación hacia Dios. ¿Y qué está diciendo aquí, finalmente? Está diciéndonos que la salvación cristiana es una salvación integral. Es decir, que no efectuamos, como tantas veces ocurre en la religión, incluso puede pasar entre nosotros también, esos compartimentos estancos, ¿no? Estas son actividades religiosas y estas son actividades que no tienen nada que ver con la fe. Hoy, domingo, estoy en la iglesia y mañana no tiene nada que ver la fe mía con lo que hago en mi puesto de trabajo. No. Está diciendo que hay una integración de todas las cosas. Que no hay una esquizofrenia, ¿no? Aquí, ¿no? Es decir, bueno, hoy soy cristiano y mañana no, porque mañana es lunes. No, hay una integración de todo. Estas evidencias se nos traen aquí conjuntamente, van juntas. No simplemente ha dicho, se bautizó y creyó a Dios, y podemos decir, oh, qué hombre más piadoso que fue aquel carcelero. No, se nos dice que tuvo consideración por ese hombre que le necesitaba, por esos hombres que estaban en esa cárcel y que estaban heridos, que les ofreció hospitalidad en su propia casa. Y por tanto nos está mostrando que la fe cristiana tiene que ser una fe integral, una fe en armonía, ¿no? Con todos los intereses. No solamente es el mandato de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, aunque ese es el primer mandamiento. También de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y ahí es donde está la evidencia. La evidencia es una vida, por tanto, orientada hacia Dios y hacia el prójimo. Hacia Dios, dándole crédito a Dios, aceptando los mandatos de Dios que nos llaman a unirnos con Cristo Jesús por la fe y manifestarlo en el bautismo, pero también en esa vida en la que no solo hay ese interés asfixiante por mí mismo, sino también por los demás. Esa es la fe cristiana. Ese es el desafío al que somos llamados. Sabemos que no hay nada de perfección que aquí se está trayendo, como si ese carcelero fuera perfecto. La prueba la tenéis en esa epístola que yo acabo de citar, la epístola a los Filipenses. Si la leéis, no solamente es la epístola del gozo, sino también la epístola de las dificultades que se produjeron después en la iglesia de Filipos. Por tanto, el cristianismo tiene una visión realista de la vida cristiana. No estamos diciendo
que esto sea algo que se da en toda su perfección en nuestra vida. Lo que está diciendo aquí es que aquello que apareció en el carcelero entonces es algo que se tiene que manifestar también en nuestra vida, que tenemos que abundar en estas cosas, que tenemos que esforzarnos para que veamos la vida cristiana desde este punto de vista, la consideración por la palabra de Dios, el crédito a Dios que nos dirige a la persona del Señor Jesucristo, a esa unión con Él que nos salva, pero también, precisamente por eso, a ser como el Señor Jesucristo, que vino para dar su vida en rescate por muchos, que tiene una consideración por los demás. Por tanto, que nosotros también podamos imitar estas cosas, podamos ver estas evidencias en nuestra vida y podamos decir, algo de esto hay en mí, pero más todavía. No hay mucho, pero quiero estas cosas. Anhelo que algo más de esto se pueda manifestar en mi vida. ¿Acaso no es ese, si lo puedo poner así, el instinto del cristiano? ¿Acaso no vemos, incluso en los momentos de mayores dudas y contradicciones, que lo mejor es ese gozo y esa alegría que tenemos cuando consideramos a aquel que por amor a nosotros se entregó en la cruz para salvarnos? Que lo mejor que nos ha pasado en esta vida ha sido conocerle y entenderle, que Él irrumpiera en nuestra vida, en medio de las tinieblas y las contradicciones de la misma, y viniera a salvarnos, a darnos esa esperanza, como la que dio aquel carcelero, esa esperanza que se ofrece ahora a todos aquellos que le dan crédito al Evangelio, a todos aquellos que ponen su fe en el Señor Jesucristo para ser salvos. Pues que así sea en todos nosotros, que algo de esto podamos anhelar y ver en nuestras vidas para la gloria de Dios. Amén.